Hasta ahora hemos analizado distintos instrumentos financieros por separado, pero ahora veamos todos los instrumentos en su conjunto, cómo los podemos seleccionar para crear lo que conocemos como una cartera o portafolio de inversión. Podemos entender una cartera o portafolio de inversión como una caja en la cual vamos a contener cada una de las inversiones que vayamos a hacer por separado. Si bien tomamos decisiones de inversión a la hora de seleccionar cada una de las inversiones que realizamos, también tenemos que tener en consideración cuál es el impacto que van a tener esas inversiones dentro de nuestro portafolio total de inversión. Esto sería como armar un equipo de fútbol. Si bien podemos elegir un buen arquero, un buen delantero, también tenemos que tener en consideración todos los jugadores del equipo y cómo interactúan entre sí. Pensemos que tenemos que armar un buen equipo para poder cumplir nuestros objetivos de inversión. Seguramente se preguntarán por qué elegimos distintas inversiones en vez de elegir una sola que consideremos la mejor. Bueno, la respuesta tiene que ver con la gestión del riesgo. ¿Se acuerdan al principio del curso, cuando armamos nuestra brújula de inversión, buscábamos dos objetivos principales en lo que respecta a retornos y riesgos? La idea de seleccionar distintas inversiones es buscar minimizar nuestros riesgos a la vez que buscamos maximizar nuestros retornos. Pensemos que si invertimos solamente en una sola empresa, estaríamos muy expuestos al valor de esa empresa. Invertimos, por ejemplo, en YPF y al día de mañana la empresa presenta un resultado, un balance negativo, todo nuestro portafolio caería un porcentaje importante. Por eso es que seleccionamos distintas empresas, distintas acciones, distintos instrumentos de inversión y buscamos diversificar nuestro portafolio. Para entender el concepto de diversificación, partamos de que existen dos tipos diferentes de riesgo. Por un lado tenemos los riesgos específicos y por otro lado tenemos los riesgos de mercado o sistemáticos. Los riesgos específicos son riesgos que afectan a un activo en particular. Pensemos en el ejemplo que les comenté sobre YPF. Un riesgo específico de la empresa puede ser algún problema puntual que haya tenido con alguno de sus yacimientos, alguna regulación que le afecte a la empresa en particular o el resultado operativo que haya tenido durante el último trimestre. Por otro lado, un riesgo sistemático, también se lo conoce como riesgo de mercado, podría ser una crisis económica generalizada a nivel internacional como la del 2008 o una pandemia como la del 2020. Son factores que afectan a todo el mercado en su conjunto y vamos a ver que pueden llegar a afectar negativamente a la gran mayoría de las empresas. Mediante la diversificación vamos a poder reducir los riesgos específicos. La idea subyacente atrás de esto es no poner todos los huevos en la misma canasta. En esta gráfica podemos ver lo que les comentaba sobre el riesgo sistemático y el riesgo específico de cada acción. Vamos a ver que mediante la diversificación vamos a poder reducir el riesgo específico que vamos a estar expuestos, pero a la larga, por más que diversifiquemos, vamos a tener una cierta exposición al riesgo sistemático o riesgo de mercado. Un concepto muy importante para entender la diversificación es la correlación. La correlación es una medida estadística que nos muestra cómo se mueven los activos financieros entre sí. Si dos activos financieros se mueven en la misma dirección y tienen la magnitud de sus movimientos similares, van a tener una correlación cercana a 1 positivo. Si se mueven en medidas contrarias, van a tener una correlación cercana al 1 negativo. Y si sus movimientos son independientes, van a tener una correlación cercana a 0. Cuando diversificamos, vamos a buscar que los instrumentos que vamos a seleccionar tengan correlaciones bajas o inclusive negativas, de manera que no se muevan todos en la misma dirección o magnitud. Y acá es cuando vamos a hablar de distintos niveles de diversificación. Vamos a pensar en el caso de YPF a nivel de empresa. Sería, en vez de comprar solo acciones de YPF, comprar diferentes acciones que pertenezcan a ese sector, como puede llegar a ser Pampa, Geopark, Vista, otras acciones que pertenezcan al sector de oil and gas argentino. Luego, un segundo nivel de diversificación sería salirnos de ese sector y buscar lo que conocemos como diversificación sectorial. Aquí no solamente tendremos en consideración acciones que pertenezcan al sector energético, sino que sumaríamos otras que pertenecen al sector bancario, al sector financiero, al sector de consumo masivo, de manera que no solamente estemos expuestos a los vaivenes del sector energético, pero podemos ir aún más allá. También pensemos que podemos diversificar a nivel geográfico. En vez de quedarnos solo con acciones argentinas, también podemos sumar a nuestra cartera acciones de otros países como Brasil, Norteamérica, Europa, incluso Asia. La verdad que tenemos una oferta bastante grande que podemos acceder mediante CDRs. Por último, también tendremos diversificaciones entre clases de activos. En vez de quedarnos solo con acciones, podríamos incluir en nuestra cartera otro tipo de instrumentos financieros
como pueden ser bonos, derivados, obligaciones negociables, incluso inversiones alternativas, como puede llegar a ser oro, inmuebles, criptomonedas, arte, todo tipo de inversión. Pensemos que mientras más diversificado esté nuestro portafolio, más sólido y fuerte va a estar frente a distintas crisis que pueden afectarnos. Pero también tenemos un límite a la diversificación. Como vimos, tenemos el riesgo sistemático al cual siempre vamos a estar expuestos y puede llegar a afectarnos negativamente, porque es un riesgo que afecta a todos los instrumentos del mercado. Pero también tenemos que considerar que mientras más diversificada esté una cartera, más compleja va a ser de gestionar. Así que esto va a estar muy alineado al monto en el que nosotros vayamos a invertir. Obviamente con un monto pequeño no vale la pena diversificar demasiado porque sería más el costo que implica estar al tanto de cada una de esas inversiones que el beneficio que nos otorgaría diversificar. Otra cuestión fundamental para poder medir nuestra exposición al riesgo es trabajar en el tamaño de las posiciones. Para determinar qué tan grande debe ser la posición de cada activo en nuestro portafolio, debemos considerar la volatilidad, es decir, el riesgo de cada activo. Ya vimos cómo podemos medir y dimensionar el riesgo de cada activo, que tiene que ver con la variabilidad de sus retornos. Para tener una buena gestión del riesgo, debemos sobreponderar aquellos activos que sean más seguros y subponderar aquellos activos que tengan más variabilidad o más riesgo. De esta manera podemos ir ajustando y calibrando el riesgo total de nuestra cartera al perfil que nosotros tengamos como inversores. Otra medida de seguridad que podemos llegar a adicionar a nuestra gestión de riesgo es lo que conocemos como stop loss. Es una orden que fijamos que se ejecute de manera automática cuando el precio toque un cierto valor. De esta manera podemos fijar cuál es la pérdida máxima asignada a cada operación. Podemos fijar el stop loss un porcentaje por debajo de nuestro precio de entrada, por decirte un 5% o un 10% por abajo, y de esta manera sabemos que lo máximo que podríamos perder en esa operación es ese valor. Pero es importante resaltar que los stop loss no son perfectos. En mercados poco líquidos y que tienen alta volatilidad, como por ejemplo el mercado de criptomonedas, vamos a ver movimientos muy violentos que se producen, tanto a la suba como a la baja, que nos pueden llegar a sacar del mercado, a hacer tocar esos stop loss y que nos provocan una liquidación de nuestras posiciones. Por lo tanto, debe ser una herramienta que tenemos que trabajar con cuidado y no abusar de ella. Todas las herramientas que vimos, tanto la diversificación como el tamaño de las posiciones y el stop loss, no deben ser las únicas que usemos. Tenemos que considerarlas como un conjunto para que compongan nuestra estrategia de gestión de riesgo. En el próximo módulo vamos a ver cómo podemos usar estos tipos de estrategias para construir nuestro portfolio de inversión en la práctica y cómo podemos hacer que nuestro portfolio de inversión se alinee a nuestras necesidades como inversores, tanto de riesgo como de liquidez, y que podamos llegar a cumplir nuestros preciados objetivos de inversión.